Passem al segon punt de l'ordre del dia. L'expedient de modificació de crèdits 15/2010 sobre transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despeses. A ver, en este caso es una modificación de crédito que viene motivada porque es un ajuste de intereses y amortizaciones de préstamos, en concreto el leasing. O sea, los intereses no son fijos, son variables, entonces hay un desajuste, se pone una parte de una cantidad, se pone otra parte de otra cantidad, tanto uno para amortización, otro para interés, pero claro, como es variable eso puede fluctuar. Se ha pedido ya una tabla al banco para ver cómo estaban y entonces se va a hacer una modificación para ajustar cada cosa que esté positivo. Prácticamente esto. ¿Alguna intervenció? Pues passem a la votació. Tots a favor de la modificació? En contra? Abstencions? Moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del compte general de l'any 2012. Bueno, pues el passat mes de maig es va aprovar la comissió informativa, la sessió de comptes, el compte general de 2012. S'ha obert una exposició pública, que són 15 dies més 8, no han hagut reclamacions i ara el que toca és aprovar este codi si cal, aprovar el compte general en el ple. Si voleu, resumidament, les diferents variables, ja en sabem, Bueno, y el compte general lo que ve es arreglar la gestión económica del ejercicio y realmente lo que ve a resumir es cómo están las cosas. El compte general consta de la siguiente documentación. Está el balanç, el compte de resultats, l'estat de liquidació i la memòria. Jo crec que el més important, sin menospreciar les demás variables que estan arregladas en l'expedient, el més important és el remanent de tesoreria i el estat pressupostari que el límit de endeudament, que és les variables que ens van a permitir operar en 2013. Entonces, si anem al remanent, el remanent de tesoreria és un remanent positiu i ascendeix a la quantitat de 430.303,06. En el referent al resultat pressupostari també tenim un resultat positiu i ascendeix a la quantitat de 3.328.787,68. Finalment també dic que l'ahorro neto és positiu, és xicotet però positiu, 70.000 euros, 70.194,01. I finalment dir que en quant al deute pendent, el deute pendent ascendís a la quantitat de 7.737.195,27. És un deute elevat, però estem dins del límit legal, que és el 110% dels ingressos corrents. O sigui, el percentatge d'endeutament que tenim és el 93,78%. Estem dins dels límits, però és un percentatge elevat. I bueno, si se resume, de comptes. ¿Alguna intervenció? Bueno, jo què sé, és que la intervenció seria repetir altra vegada el que he repetit 3 o 4 vegades i en moltes ocasions. Els números són els que seran, però estem parlant del 2012. I el 2012 dona la casualitat que va ser l'any en què van tindre que demanar el préstec de 4 milions d'euros. 3 milions, no sé, 1.000 i pico. És dir, que després llisquen tots els números, que ja ho dic, per favor. Així se'ls diu, estem en el limitici, estem en el no sé què, però a la veritat estem treballant en uns números que desgraciadament no són reals. Després quan passen uns mesos se donen compte de que no. Ahí per exemple diu que la despesa, però que se fem una idea, si nosaltres devem 7.737.195, a això li sumem el
explicava que és d'això i és que devem molts més. I és clar, diuen, és que a mi no me demanen que fiqui així els interessos que suposa. Ja ho sé. Però el tema és que se deuen els 7 milions tal, més tal. Que no se passem perquè agafem els números de que tenim 1,5 milions d'impagats que considerem que són diners. Després a l'hora de la veritat passarà el temps i tindrem el mateix. Que aquests impagats no són cobrables perquè després és que inclús els càlculs que se fan a l'hora de la veritat contrastes els diners que entren, diners que han pagat que estan fora de temps i mires els anys i les quantitats són per a viure. No se cobra pràcticament, se cobra molt poc dels impagats. I nosaltres després així, el càlcul és el 50% dels de l'any passat, el 40% de l'anterior. Sí, home, i què més? El tema és si fem això n'he de fer-ho, tindrà que aprovar-se i tal, però això m'ho va passar el que ha passat en els bancs, en general. Els bancs i tot el dèficit i totes les històries que han ocorrit en general els tenen els seus consells d'administració i tots els anys quadraven els números. Ara que un dia algú digui aquests números no quadren perquè no són reals, i així esteu ficant coses que no són. I així, desgraciadament, en uns càlculs, en uns nombres que no s'alimen ni que despillera el que és la realitat. I després, si el que és, doncs evidentment, ho votareu, ho passareu, siga crec que va primer al Tribunal de Comptes d'ací, primer al Tribunal de Comptes i després on vaig. I anirà passant perquè se complix com se diu que s'ha de fer. Però la realitat no sé què que te diga. I el tema és, nosaltres això no ho anem a optar. Nosaltres no aplicem les variables conforme ens diu la llei, o sigui, la llei diu, vostè dividisca tot el que veiem partit els drets reconeguts. Els reconeguts són els que són. No me dic que lleve el tipus de cobro, és el que vostè m'està dient. Si m'ho diguera jo ho lleve, però si m'ho dic no ho puc llevar. Claro, és que al final... No, ja ho sé, però és que... Tots aquests números que fas, tota aquesta feina que fas, doncs bé, però a l'hora de la realitat no m'ho serveix. No m'ho serveix perquè, bueno, ahí està l'experiència. Hem anat arrastrant, o sigui, des que jo duc en este ajuntament a mi cita a €1.000.000 per any de deute. Sí, la que vostè diu. És que jo crec que no és per això, ja ho sé. El que passa és que té raó, perquè a vegades fa l'economia domèstica i li diu la raó, que tenim que descobrir. Però, claro, yo nada más pero es que eso no es en absoluto, iba a esto, también decir que es que lo que hay. ¿Aguanta los más? ¿No le demanda a ti? No, yo solamente iba a decir que nosotros vamos a aprobar esto, porque en ese momento nosotros estábamos en el equipo de gobierno y creo que este resultado en este ayuntamiento creo que es la primera reflexión, que haya remanente positivo y que se haya ajustado el presupuesto. Esperemos que esto lleve a la misma tendencia. Por lo tanto, vamos a dejar que sí. Sí, bueno, a ver, en cuanto a la cuenta general del 2012, nosotros hemos estado leyendo los informes de intervención y de tesorería y tal, entonces, bueno, hay varias cosas que nos gustaría señalar. La primera es que nos vuelve a recordar que hace falta un inventario actualizado a nivel patrimonial, ya que el último actualizado es de 2006. Digo la fecha para que no Miguel Ángel no me digas que antes. El último es de 2006. Bien, pues haría falta actualizarlo, lo primero que nos dice. Lo segundo que nos dice es que hay facturas a cierre del ejercicio 2012, cuando acabamos de hacer ese préstamo de 3.900.000 por casi 400.000 euros, es así en el cajón. Y luego también dice que la diferencia negativa entre el activo circulante y el pasivo daba 461 euros en negativo, lo que nos volvía a advertir de esta intervención la necesidad de un exhaustivo control del gasto. El nivel de endeudamiento ya lo habéis dicho, lo habéis comentado también,
Y el dudoso cobro, que era un poco lo que comentaba también Manolo, pues sí es cierto, hay más de 1.300.000 euros como dudoso cobro. Nosotros volvemos a insistir, como ya insistimos en la liquidación del 2011, en que se diera de baja definitivamente, o se dataran los recibos, creo que se llama así, aquellos que no se fueran a cobrar. Coincidimos también en la necesidad de que haya que corregir eso, regularizarlo, que sé que no es fácil, porque regularizar esos recibos o datarlos supone que la liquidación a lo mejor no sea tan positiva, pero efectivamente hay que hacerlo. Y de hecho, en el 2011 sí que se dataron 1.600, hay 1.800.000, y fue también por lo que todos sabemos, por el problema del recaudador, todo aquello que ya era imposible pasar de otro ejercicio se tuvo que dar de bajo. Pero es que en el 2012 se han datado 400.000, se han dotado de dudoso cobro, pero probablemente se pueden dotar más, no, perdón, se han dotado 1.300.000, pero se han datado, o sea, se han eliminado realmente 400.000. Si miramos el informe de intervención de ese 1.300.000, todo lo que es de 2008 y anteriores, que son 200 y pico mil, también se podrían datar ya y quitar ya del medio. Creo yo, eso es una sugerencia que creo que vendría bien a las arcas municipales en el sentido de lo que decía. Y luego, si enlazamos también con los informes, bueno, pues aquí es donde nosotros tenemos nuestras dudas, ¿vale? Desde el informe de la tesorería del 14 de marzo, respecto a las cuentas de recaudación del 2012, se indica que las cuentas de recaudación del 2012 en teoría son correctas, pero vuelve a insistir en la necesidad de regularizar los distintos ejercicios anteriores, ya que la contabilidad municipal no cuadra con la de recaudación. Y eso es algo que ya se decía también en el 2011 por la interventora entonces, y os leo literal, decía: en el informe que emitió la interventora municipal con fecha de la formación de la cuenta general del 2010, se hacía especial mención a que las cuentas rendidas por la persona que prestaba el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria no han sido aprobadas. Y las razones por las que no se ha aprobado es porque se ha detectado una falsedad en la información facilitada, ya que el pendiente de cobro es ficticio. Desde la intervención municipal se han confeccionado informes de fecha 14 y 22 de febrero del 2011 que ponen de manifiesto que se ha producido un perjuicio económico para nuestro heraldo público. Consecuencia inmediata de la situación anteriormente descrita es que el pendiente de cobro derivado de la gestión de la anterior empresa que prestaba los servicios de colaboración en la gestión recaudatoria municipal no es correcto. El procedimiento de ajuste del pendiente de cobro real al que se hace mención no se ha realizado, por lo que al cotejar la cuenta de recaudación del ejercicio 2011 con la contabilidad municipal se observan diferencias. Estas diferencias se resumen en que el pendiente de cobro inicial y, por lo tanto, el pendiente de cobro final que figura en la contabilidad municipal no cuadra con los datos rendidos por la empresa colaboradora en la gestión recaudatoria. Debe procederse con carácter de urgencia, esto ya lo decía cuando la liquidación del 2011, a una depuración de la contabilidad municipal para que ofreciera una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y la ejecución del presupuesto. Esto, cuando hablamos de la cuenta general del 2011, el Grupo Socialista ya lo leyó, lo dijo y no votó a favor de esa aprobación. En este momento nos votamos la del 2012. Entendemos que se ha partido de cero, se ha dejado eso en un cajón y se ha dicho, bueno, esto ya se arreglará y empezamos de cero porque se van a cuadrar los números y no hay esos informes en el expediente. Pero también recordamos una comisión no muy lejana en la que se hablaba de que sí que es verdad que ahí descuadraba la contabilidad. Por lo tanto, sí que es verdad que la cuenta general es un informe en el que se rinde cuentas de todo un ejercicio económico a la corporación. Pero, como también se dice por intervención, no se limita solamente a ser un instrumento de rendición de cuentas, sino que constituye un mecanismo que pone de manifiesto pues, la gestión que se ha realizado en todos los aspectos, económicos, financiero, patrimonial y presupuestario. Por tanto, nosotros creemos que la gestión está incompleta. Seguimos sin saber si se han subsanado los errores del 2010 y del 2011. Si la cuenta general del 2011 algún día se podrá aprobar y se regularizará presupuestariamente. Y por tanto, tampoco tenemos ninguna información al respecto, salvo la que suponemos, porque así lo entendemos los informes técnicos, de que del 2012 no estemos arrastrando ninguna de esas fallos o irregularidades que puedan existir. Y por tanto, nuestro voto es en contra de esta ocasión, igual que fue en el 2011. Lo que estamos aprobando es el informe de intervención y la cuenta general, que es el informe técnico, de que los datos están bien, que está todo recogido, que está todo correctamente.
no ha habido ninguna alegación, no ha habido ninguna reclamación por parte de nadie, quiere decir que por lo menos lo que hay está todo computado, está correctamente por parte de intervención y no hay ningún vecino ni ningún proveedor que se quede fuera. También es verdad que llevamos ya una cuenta general que no se aprobó y está ahí arrastrándose y no pasa nada si se aprueba o no se aprueba, porque al final una tenemos sin aprobar y ahí está pendiente. Lo que sí que hay que hacer es lectura de lo que nos dice este informe, porque al final lo que estamos aprobando es una gestión técnica, porque la gestión de desarrollo del presupuesto se aprueba cuando se vota el presupuesto. Pero lo que estamos diciendo es que los números están correctos, no se ha quedado nadie fuera y lo que hay es lo que hay. Sí que es verdad que hay que hacer una lectura de lo que hay, y de lo que hay es que, como bien decía Manolo, esto cada día va increciendo, se van encontrando facturas pendientes de cobro, se van encontrando parte de recaudación que se va acumulando porque no se gestiona correctamente. Yo creo que no se ha inventado eso hoy, sino ya se lleva arrastrando bastante en tema de recaudación, y lo que hay que hacer es empezar un poco a limpiar y darnos cuenta realmente qué es lo que hay. Pero también es verdad, y como Manolo lo decía, una cosa es lo que queremos, otra es lo que la ley marca. Pero que la ley marca es A, B y C, y el A, B y C se cumple. Y cuando la ley dice que si a usted le deben facturas, yo lo he dicho 1000 veces, si alguien debe facturas, este ayuntamiento no puede decir a los que no han pagado no pagan. Porque claro, si eso lo hiciéramos en el ayuntamiento, lo que nos encontraríamos es que al año que viene no pagaríamos nadie, porque si todos los que están pendientes de pago el ayuntamiento los conmuta, pues no es de la forma que toca por ley. Por ley lo que toca es seguir y perseguir ese acreedor, y cuando ya sea un fallido definitivo, pues que se dé por fallido. Lo que no se puede decir aquí alegremente es que se diga que de ese 1.400.000, porque si quiten 400.000 personas, 400.000 euros de recibos y que se dejen de cobrar, pues se den del 2008. Pues a mí me da igual que den del 2008-2009. Aquí hay unos vecinos que han pagado 2008, 2009, 2010 y han seguido pagando, y a esas personas, si no es que son fallidos, que han desaparecido, que han sido un banco que ha expropiado una vivienda y se debe la contribución y el propietario era nuestra, pero no se puede dejar de recaudar. Nuestra obligación es gestionar y gestionar bien. Ahora, sí que es verdad que lo que no debería ocurrir es que hubiera dinero que estuviera computado y que usted estuviera pasando como interventor nos estará diciendo que estaba pendiente de cobro y ese dinero no fuera real. Pero si todo lo que hay pendiente de cobro es cobrable hasta estos momentos, yo creo que debe costar en el presupuesto. Y por conducir el tema, estamos hablando, y es un tema que es recurrente, porque aquí hacemos todos una exaltación de lo que es la economía. La exaltación de la economía hay que hacerla en otros momentos y cuando se está gestionando. Y en estos momentos lo que estamos aprobando es que los números son correctos. Esto es lo que se está aprobando. Que el informe de intervención es correcto y que los números son correctos. Y yo me fío de que los números y lo que dice la interventora es correcto. Entonces, voy a votar a favor por eso, no por la cuestión de la gestión. Muy bien. Efectivamente, Enrique, lo que se está aprobando ahora es un poco, lo que se va a votar es el trabajo de un departamento del ayuntamiento, que es intervención, de que se han hecho bien las cosas o no se han hecho bien. Independientemente luego ya podemos entrar en todas las valoraciones que estaba haciendo Eva. Sí que recordar que es curioso porque hace mención a que la contabilidad no está correcta, que hay desajuste, recaudación, cuando todo lo que me está diciendo es que si a lo mejor se hubiera llevado el control mejor antes, no estaríamos en la situación que estamos. ¿Vale? Igual que la deuda que estamos hablando de los bancos está generada porque al final hemos hecho algo que ha sido pagar a los proveedores que tienen derecho a cobrar, pero la deuda la mantiene todavía el ayuntamiento, porque simplemente lo que hemos hecho es cambiar de acreedor. Hemos dejado de pasar de varios acreedores a un único acreedor, que es el banco. Y no es una gestión que haya hecho el equipo de gobierno que está ahora. Bastante tiene, está haciendo lo que puede y sigue adelante en ello. ¿Vale? Entonces, dicho esto, simplemente el caso de este momento, que es la cuenta general, pues tenemos votación y se hace esa pregunta después. Dos cosas, o tres preguntas, muy preguntas. Yo no he dicho que se eliminen los recibos del 2008, señora Guard. Lo que he dicho es que están consignados en el presupuesto como de la cuenta general como de dudoso cobro anteriores al 2008, 281.000. Probablemente los del 2005 hasta el ejercicio. Entonces, revisemos eso. Pero claro, no soy yo la que tengo que decir que sean 281.000, tendrán que ser los entes técnicos o que pasen por el campo. Dos, no es cierto que estemos aprobando solamente que los números sean correctos. Yo, por supuesto, no digo que los números son correctos, pero aquí dice claramente, la cuenta no se limita a ser un instrumento que tiene
controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importantes de fondos públicos. Y eso es lo que está haciendo el Grupo Socialista, controlar ese destino o intentar por lo menos plasmar su opinión. Y en cuanto a que si hubiera habido un mejor control de recaudación, pues yo no sé contestarle, señor Miguel Ángel, porque usted creo que estaba en la comisión también cuando se aprobó volver a contratar a este señor cuando estaban los pliegos hechos. Me parece que también estaba, y usted aprobó con el resto del grupo político que se tumbaran los pliegos para sacar una empresa privada y se continuara con licencias. O sea que aquí el tema del que menos asumimos toda la responsabilidad, que es lo que ocurre. Sí, pero yo no controlaba a ese señor cómo cobraba y de qué manera cobraba. Jo sols després una cosa. Això és previ a l'elaboració del pressupost. Jo no sé el que seran els pressupostos del 2014, però el que sí que vol que quedar clar, almenys per la nostra part, és que els pressupostos s'han de fer en uns altres mitjans i partint d'unes altres realitats, no de les que s'ha fet històricament, que és el que ja és. Cada any ha donat, al marge de com quedarà això, cada any un milió de dèficit. Llavors, això nosaltres ja he dit, sabem abstindre, però el tema dels pressupostos elaborem-los des d'una altra perspectiva o tindrem, a més, doncs això, 1 milió o 2 més de dèficit per al 2014. Passem a la votació. Tots a favor? En contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia, el Premi 9 d'octubre. Estan dictaminats per la corresponent comissió informativa per unanimitat i els premis enguany les medalles del 9 d'octubre són per a l'agrupació de voluntaris de protecció civil, per a la coordinadora de morts cristians, per a la senyora Paulina Rivera Aragüete i per a la coral Nostra Senyora Socorro. Ja que tornar a la votació, havia que ser per unanimitat, a permetre les intervencions. Passem a votació. Vots a favor? Doncs de nou per unanimitat quedarien aprovats les medalles del 9 d'octubre. El següent punt de l'ordre del dia és la designació de nom de carrer. Es tracta d'un carrer de nova creació que és en la construcció de dos finques entre els carrers Mestre Serrano i l'alcalde García Millán, passat també per la corresponent comissió informativa, en la proposta elevada per el Consell de les Dones de nomenar a este nou carrer 8 de març. Com saben, és la celebra el Dia de la Dona en tot Espanya, i a partir d'ahí hauríem de tornar les eleccions. Perdó. Sí, Enrique. No, primer felicitar a tot l'Ajuntament perquè si han acollit el que proposa el Consell de la Dona, especialment perquè hi havia dos possibles carrers, típicament en uno que té número de policia, vol dir que podria haver sigut en un lloc on no tindria cartes, en aquest cas tindria cartes repressives i tindria més ressonància, i com ha comentat la Junta de Portaveus, agrairia que per part de l'Ajuntament o de la regidora que porta Benestar Social, quan s'organitza la Setmana de la Dona, que farem algun acte per a reconsolidar l'apoyo d'aquest Ajuntament d'aquest carrer que hem de posar, i si se té que posar ja perquè se van a fregar vivendes i van a fer gas, etc. Però per a la setmana de març que puguem fer un acte del 8 de març de demarcació de la placa o d'alguna activitat com posar la dansa que es fa per ensenyar i reactivar i reforçar el nomenament d'aquesta carrer. La petició és per a la petició de la dona. Sí, és que no sé si hi ha dona a les associacions que per a la petició de la dona. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? Gràcies per l'unanimitat, quedaria aprovat. El següent punt és el despatx extraordinari. No n'hi ha cap assumpte extraordinari de l'ordre del dia. I passaríem a donar compte de les resolucions d'alcaldia. Alguna intervenció? Sí, no? Sí, nosotros hemos estado mirando los decretos y en concreto os queríamos preguntar por tres. El decreto 811 corresponde a un gasto, en concreto el aumento de 2.400 euros en el gasto en la partida de seguridad fiestas.
quitándoselas a carnavales de los colegios y a la escuela de estío, para que nos aclararais. Esa es la primera, ¿vale? Os lo relato todo y luego ya... Vale. El decreto 871 hay un pago de una factura al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En concreto, la liquidación de la factura del 29 de julio de 2013 por el importe de 8.390 euros y también nos gustaría saber a qué corresponde. Y luego, por último, el decreto 895, que es un certificado de obra, en concreto la quinta y la sexta certificación, que corresponde a 4.482 y 15.645 respectivamente, y tampoco venía reflejado a qué obra se refería, para que nos lo aclararais. Con respecto a lo de la partida que estás comentando de la vigilancia, es porque se contrataron unos vigilantes de seguridad la semana de fiestas y después se hizo un ajuste de partidas para poder pagar esa factura. Con respecto a las certificaciones que estabas hablando, es la empresa Cresol, que es la que hizo PECOS el año este. No, este. Lo que pasa que... Y lo otro del ministerio, la verdad es que no sé si te recuerda algo. Ahora mismo eso no me acuerdo. Puede ser que sea de modernización. Hay que mirar. Sí, puede ser que sea de producción. Recuerdo la supresión de la paz, perquè totes les contratats s'havien desaparegut i aleshores el Ministeri nos exigía que tornarem primer, no hay contra el saco de Junta local. Pero hombre, para que a ver que me intenten meditarlo entre todos, de la part que nos toque, era el grup socialista del PREC, perquè és que l'altre dia vam aprovar les medalles, però les aprovarem en comissió informativa i avui es aprovava definitivament en el ple. I entonces, jo no ho he vist, però m'han comentat veïns que només se va aprovar en la comissió informativa les propostes dels grups, però no l'aprovació definitiva, que l'aprovem tots. Para pensar que el grupo socialista felicita las medallas tal, 9 de octubre y las personas que eren. Normalmente, hasta que no aprovem el ple, la gent no ho sap. I normalment, ja que s'aprova per el ple, s'ha cridat des de l'alcaldia novenas dient, les hemos nombrado la medalla. Pues a mi vinguen a dir-me, dic, no sabeu que estan totes les medalles i veiem com havíem publicat. Això és per a que l'any que ve una cosa com aquesta que intentem buscar la unanimitat, que no publiquem o publiquem abans de que toqui. És de veres que cada un que ho proposa ho hem anat a preguntar, com és normal, però no anunciar totes les medalles perquè toca que ho aprovem primer en el ple, perquè no l'han aprovat, no passa res cosa. Era un ple per a l'any que ve. Bueno, pues bien, se puede tomar en consideración, pero yo pondría encima de la mesa otra propuesta, es que hubiera un reglamento para las medidas del 9 de octubre, porque se inició con un sentido, en teoría una persona, una entidad, una empresa, luego eso se quitó, luego eran solamente 3, luego pasamos a 4, luego otro año si serán 6, el año pasado se marcaron unas mini normas entre nosotros, esas mini normas este año no las hemos vuelto a soltar. Antes se hacía eso que tú dices, yo ahora no sé lo que se hace porque a mí no se me ha informado si se llama, no se llama, tal, se entiende que pasó la comisión, no lo pusimos esa noche, fue al día siguiente y casi a mediodía, y además lo único que pusimos fue todos estos menalitos, o sea que no fue en ningún sentido de otro estilo, pero bueno, se puede tomar en consideración, por supuesto, pero yo agradecería que se hicieran unas normas básicas y que pudiéramos entre todos pues consensuar eso, si os parece. Entro ya luego sin preguntas, como ya tengo o termináis el debate. A ver, primero, la verdad es que no sé exactamente cuántos años llevan las enfermedades de los recursos, pero me parece que ya es rizar demasiado el ritmo, pretender que legislemos un acuerdo que siempre tradicionalmente se acuerda por unanimidad, que todos estamos de acuerdo y que no se plantea ningún tipo de problema. Sí que es verdad que ha habido veces que hemos dicho, al final, si damos
sin medalla, pero entra dentro del debate ordinario de cada sesión y de cada comisión en la que se debate. Yo no sé qué opinará del resto de agrupaciones y de concejales, pero vamos, me parece excesivo tener que regular eso. O sea, si eso que es dar premios a unos vecinos tampoco somos capaces de ponernos de acuerdo, yo creo que en la comisión quedó claro, estábamos todos de acuerdo en que este año fueran 4, no hay mayor problema. Pero me parece que está difícil. Sí. Sin problema no hay. Problema no hay ninguno. El problema es, o lo que yo entiendo como un problema, es que antes se marcaba que mínimo tenía que haber una mujer y ahora eso no se marca. Que se respeta en este caso, pero que se podía no respetar. ¿Vale? Antes se marcaba que como mínimo hubiera una empresa y se buscaba por debajo de las piedras aquellas empresas más antiguas. Antes se marcaba que como mínimo la entidad tuviera 20-25 años cumplidos. Ahora yo no sé si lo marcamos. Ahora cada uno llega, hace un nombre y lo aceptamos todo. Unanimidad. ¿Hay problema? Ninguno. Pero cuando la gente dice, ¿y por qué se lo dan a fulanito y no a menganita? Pues porque yo he propuesto el otro tal, no sé. Bueno, vale. Esa es la dignidad que le dábamos a la medalla de la Comisión de Cultura, del Ayuntamiento de Defuso, a personas reconocidas que han ido de los de Defuso por arriba por abajo, todos San Martín, este, el otro. La estamos devaluando, igual no nos podemos plantear, y yo no digo hacer una ordenanza ni reglamentar jurídicamente, pero 4 normas básicas.